Para dar inicio, quiero compartirles que hemos estado dándole seguimiento a la participación de ustedes. Asimismo, el profesor Marcos Williamson y Lenin Green han estado tratando de asegurar que, que todos puedan asistir y puedan estar activos. Habemos 15 compañeros conectados y esperamos que se vayan sumando más. Como parte de la lección 2, aquí yo tengo una serie de preguntas que me gustaría que ustedes reflexionen conmigo ahorita. En su momento voy a abrir el micrófono por si tienen algunas dudas, pero va a ser la tarea que ustedes deben de entregar el día de lunes. Eh, por ejemplo, ¿cuáles son los principales rasgos de su territorio? Cuando mencionamos cuáles son los principales rasgos de su territorio, nos referimos a los rasgos naturales, los rasgos sociales y los rasgos económicos. Normalmente nosotros queremos emprender procesos de desarrollo y la comprensión, la caracterización real de nuestras comunidades, de nuestros territorios, están muy apegados a una valoración y a un concepto externo. Y la gobernanza en sí mismo engloba los procesos de construcción política del desarrollo. Y quiero atreverme a decir que cuando decimos los rasgos políticos del desarrollo y la construcción política del desarrollo, no estoy refiriéndome a las políticas que promueven los partidos políticos, que también están incluidas, pero no es exclusivamente eso. Me refiero a política en el sentido real de la palabra política. Y la palabra política tiene un amplio espectro de vinculaciones a la vida de la comunidad. La vida de la comunidad y la construcción de comunidad es una construcción política de convivencia, de coordinación, de articulación. Ayer usábamos la palabra de consenso en la pluralidad. Entonces, estos elementos son, son elementos clave que no se pueden perder para seguir siendo la comunidad. Últimamente, las comunidades aducen algunas aseveraciones que son delicadas. No nos metemos en política, pero la construcción de la comunidad es una práctica política. Analizar sus problemas, buscar soluciones en colectivo, es una práctica política. Eso realmente es la palabra política. Entonces, si nosotros dejamos que las dinámicas externas nos secuestren, nos aíslen de nuestras naturalezas y construcción política comunitaria, los riesgos de que las políticas sean impuestas desde afuera, como muchos lo mencionaron ayer, son mayores. Entonces, estas son algunas cuestiones que nosotros debemos de enriquecernos y de conocer con mejor calidad. Ayer el compañero de Honduras, ambos compañeros de Honduras, Gerarcio y Roger, mencionaban la necesidad de sistematizar, la necesidad de acompañar los procesos técnicos. Y eso es muy válido. Una de las características
de debilidad. ¿Se acuerdan que les dije que hicieran un ejercicio FODA? Que no es vinculante a una tarea del módulo, pero que les permite mejorar su calidad de participación. Nosotros analizábamos ayer la construcción de procesos de diagnósticos. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de gobernanza y queremos desarrollar nuestros diagnósticos? Normalmente hay mucha influencia de criterios, factores, variables, elementos cualitativos y cuantitativos que son desde una óptica occidental. Y muy pocas veces nosotros profundizamos en cuáles son los elementos sustantivos de nuestra valoración. Seguramente al final del módulo vamos a poder analizar sobre el convenio de la diversidad biológica y vamos a ver la importancia de los conocimientos tradicionales. Y los conocimientos tradicionales muy pocas veces son considerados dentro de nuestros diagnósticos y muy pocas veces usamos nuestros conocimientos tradicionales para desarrollar diagnósticos. Entonces, estas son cuestiones que debemos de reflexionar y ver cómo fortalecer. El segundo elemento que van a desarrollar en su tarea es cómo está organizada la gobernanza de su territorio o comunidad. Cuando analicemos cómo está organizada la gobernanza, hay que identificar 4 elementos. Uno, ¿cuáles son los espacios de gobernanza formales y cuáles son los ejercicios y espacios de gobernanza informales? ¿Por qué? Porque los informales, yo siempre he mencionado que en pueblos indígenas son formales porque siempre tenemos el amparo del reconocimiento de las prácticas tradicionales. Son informales a la luz occidental porque no están reglamentados en una estructura formal. Sin embargo, en pueblos indígenas rozan con la formalidad porque constituyen parte de los sistemas tradicionales de ejercicio de gobierno, de ejercicio de la autoridad, de ejercicio de la libre determinación, de ejercicio de la autonomía. Entonces, a partir de ahí, es importante que podamos ir valorando estos espacios. En segundo elemento, quiero mencionarles que quiero analizar con ustedes cuáles son las principales fortalezas de sus instituciones de gobernanza territorial y comunal. No quiero entrar mucho en las debilidades. Quiero enfocarme en los procesos de la construcción de sus fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? Lo cual lo deben hacer con una valoración crítica. Normalmente, en nuestro imaginario, nosotros tenemos una serie de preceptos, de estereotipos, y no hacemos una buena valoración de nuestra fortaleza. Y lo contrario también ocurre cuando analizamos nuestras debilidades, porque no hacemos una justa reflexión de dónde están nuestras principales debilidades. Pero no vamos a entrar a las debilidades. Quisiera que de aquí al lunes pudieran hacer una reflexión profunda de sus fortalezas. ¿Dónde hay fuerza? ¿Dónde hay fuerza y para qué está esa fuerza? Estamos analizando la construcción de gobierno, la construcción de la libre determinación, la construcción de los espacios y formas de ejercer la autonomía de cara al desarrollo, a mejorar la calidad de vida.
Entonces, frente a eso, ¿qué fortaleza tienen nuestras estructuras y nuestras instituciones de gobernanza? Ojo, llamo la atención aquí y si están tomando nota, anoten. Muy pocas veces identificamos cuáles son los espacios colectivos como instituciones. Y quiero recordarles que los espacios colectivos son muy importantes porque son instituciones. Las asambleas y órganos colegiados, donde todos participan y toman decisiones, son instituciones. Y no solo son instituciones formales, sino que también tienen roles y tienen espacios de poder. Y es importante identificar las fortalezas que tienen estos espacios colectivos. ¿Se acuerdan que ayer nosotros les decíamos y reflexionábamos sobre estas instituciones colectivas y lo que se llaman las elecciones de sus representantes? Tristemente, el sistema republicano de autoridades representativas, de delegar el poder, de transferir el poder de la población a sus elegidos, no necesariamente es literal en los contextos comunitarios y de pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque la naturaleza comunitaria todavía ha protegido y ha resguardado el ejercicio colectivo de la decisión. Y eso no está transferido. Y mucho ojo cuando analicen sus fortalezas, porque muchas veces esto conlleva una crisis que se está viviendo mucho en la región entre los procesos legales y los procesos legítimos. ¿Qué significa esta diferencia? La comunidad le da peso de legitimidad a todo aquello que es colectivo en su ejercicio. Sin embargo, tal vez por descuido y por otros factores, se han venido creando normas y marcos jurídicos donde le dan peso y muchas facultades a las personas que son elegidas. Entonces, se ha logrado poco en lograr un equilibrio de sustento entre lo colectivo y lo delegado, lo que se tiene la legitimidad de las decisiones colectivas frente al actuar de sus representantes. Entonces, esto es importante analizarlo a fondo en sus análisis de fortaleza en sus instituciones de gobernanza. Como cuarto punto para su tarea, les voy a invitar a analizar sus principales problemas en su territorio y cómo estos problemas en su territorio, en su organización, afectan la protección de la propiedad comunal. Y cuando digo la propiedad comunal, los invito a irse a su módulo 1 y analicen qué es la propiedad comunal. Por ejemplo, hay mucho debate sobre restricciones que tiene la propiedad comunal. Por ejemplo, ahorita que se está debatiendo mucho en estos contextos en los últimos 5 años, todo este tema de carbono, siempre hay un debate de quién es el carbono, del Estado o de las comunidades. En el caso particular de Nicaragua, la ley 445 para el caso de las comunidades de la costa Caribe y parte de Jinotega, Nueva Segovia y Río San Juan, incluye en la propiedad comunal los elementos tangibles e intangibles de lo que constituye la base física del territorio. Yo invitaría a ustedes a reflexionar sobre esto. Costa Rica tiene una concepción de la propiedad comunal amplia y necesita irse profundizando. Igual invito a los compañeros de Honduras sobre los títulos que han estado recibiendo en la constitución de varios territorios, a poder
profundizar sobre estos mecanismos de qué constituye la propiedad comunal, para que así puedan entender y comprender los alcances de su gobernanza. La propiedad comunal en sí, en el marco jurídico internacional, que es el común estándar para todo el ámbito global, es los elementos tangibles e intangibles. Y muy pocas veces le damos el peso a los conocimientos tradicionales y la cultura. Y aquí quiero hacer un análisis crítico, porque normalmente cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos referimos? Normalmente cuando ustedes miran en políticas de cultura, aparecen cosas folclóricas, culinarias, artísticas de poesía, de pintura, de música, de danza, de vestuario, pero muy pocas veces le damos el peso y rol de la cultura política, la cultura organizativa, la cultura económica, y hay que incluirlo. Y estos elementos constituyen parte de la propiedad comunal. Las formas de organizarse para la producción y reproducción, la forma de sostener los medios de vida, constituyen parte de la propiedad comunal. Entonces, es importante incluirlo, irle dando forma, irle dando argumentos de defensa. Entonces, los invito a ir haciendo esta tarea. Y un último elemento de consideración para esta tarea es soluciones. Y aquí yo quisiera que hagan en los otros 4 puntos mucho trabajo, pero hagan en este más todavía. Nosotros somos muy dados a vivir llorando, quejándonos. Ay, es que vinieron y violaron mi territorio. Ay, es que están saqueando la madera. Ay, es que nos impusieron una minería. Ay, es que llegó una persona con barcos industriales e invadió nuestras áreas de pesca. Y es que estos chinos no pagan bien la medusa. Es un ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, muy pocas veces le dedicamos energía a encontrar soluciones. Y las soluciones hay que analizarlas a 2 escalas. Identificando soluciones como propuestas y consensuando soluciones para la acción. En un régimen comunitario y territorial colectivo, posibilidades para resolver problemas pueden surgir muchas, pero hace falta mucho en alcanzar un consenso sin entrar en competencia de construir soluciones donde todos actúen en conjunto. Entonces, yo los invito a que analicemos si tienen preguntas, dudas para esta tarea. Se puede abrir micrófono para los que pidan la palabra. Adelante. ¿Me escucharon? Compañeros, ¿me escucharon? ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Elizabeth, Teresa, Cindy, Jorge, Cristal. Profe, Sí, adelante. ¿me escucha? Sí, Digamos, es que usted dijo muy rápido sobre cómo poder identificar soluciones, posibles soluciones. sí. ¿Me Muy lo podía repetir otra vez? claro. Está bien, muy bien. ¿Otra persona? ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenos días. Bueno, Mi pregunta es si va a ser individual o en grupo. He tenido mala conexión ahorita, no sé si usted lo dijo antes, las instrucciones. no. Mire, yo no tengo problema en recibir trabajos grupales. Entiendo que hay algunos sectores donde la gente está trabajando en grupo y en algunos donde están en individual.
Si se sienten cómodos trabajando en grupo, lo podemos hacer. Y si no se sienten cómodos, me lo pueden mandar en individual. De todos modos, esta tarea va a estar en la plataforma para que así ustedes puedan integrar. Yo también voy a auxiliarme hoy con el profesor Charles McLean para que podamos, si ustedes van a trabajar en grupo, háganme saber quiénes van a integrar el grupo para que se cree el grupo en la tarea, en la plataforma. Y así yo pueda evaluar por grupo, donde va a ser en grupo o individual, si va a ser individual. Entendiendo las barreras de comunicación, vamos a tener esas dos opciones. Voy a contestar la pregunta de la primera compañera, pero quiero saber si hay otras preguntas referentes a este contenido. Después contesto esa. Profe, buenos días. Buenos días, Roger. Sí, solo que no pude escuchar muy bien el cuarto punto o cuarta valoración para la tarea, o el quinto, mejor dicho, porque el 4 sería las problemáticas comunitarias para defender la propiedad comunal, pero el quinto que no pude escuchar bien, profe. Muy bien, excelente. La misma pregunta con la compañera. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenos días. Buenos días, Dora. Solo para decirle que por ejemplo, que si nos podría repetir, ya sea en el WhatsApp o en la plataforma, los 4 elementos para los que incluiría la tarea. Ya que a veces siempre, así de forma oral, a veces no anotamos bien los elementos, ¿verdad? Entonces, si nos hiciera el favor de compartirnoslos así por escrito, sería bueno. Gracias, profe. ¿Se refiere a estos 5 elementos que están en pantalla? Fíjese que por el momento, bueno, yo en mi caso pues no puedo observar nada en pantalla, siempre aparece en blanco. No sé para los demás compañeros si logran observar algo. Profe, sí, la pantalla aparece en blanco nada más. Yo no observo pantalla, profe, no he observado desde que entré solo el tema, miro en la pantalla. Igual yo, compañero, aquí te digo, a Honduras, solo la pantalla en blanco desde que entré. Ok. Igual, solo en blanco se mira la pantalla. Bueno, no sabíamos de esa inconsistencia. ¿Alguien que esté en computadora y tenga ese mismo problema? Yo, profe. Yo tengo una consulta. Hay un material de apoyo en la plataforma, pero cuando intento descargarlo, me dice que si lo quiero comprar en dólares o algo así, no sé cuál ¿En serio? es el problema o cómo hacer. Sí. Bueno, vamos a pedirle a Charles que aclare eso en la plataforma. Profe, ¿Sí? yo estoy Gracias. conectado de la computadora y me aparece en blanco. Muy Igual bien. El Salvador Aparece en blanco con la pantalla. aparece en blanco también. Solo blanco. Sí, blanco. Según lo que yo estoy impartiendo ahorita, ya entendí. Dice que me ven en pausa. Déjenme arreglar eso un segundo, por favor, ¿ok? Déjenme ver qué es lo que está pasando. Hablar de propiedad comunal en una comunidad, bueno, en el caso de mi comunidad, se hablaría también el tema de los procesos de gobernanza, los derechos que tenemos como pueblos, y también hablaría también de nuestros recursos naturales y también las medidas o las estrategias que se debe de usar
o las leyes que tenemos tradicionalmente para poder utilizar estos medios. Entonces, para mí que entiendo que la propiedad comunal concierne a todos estos elementos, así como el derecho al uso y también de cómo poder protegerlos y también buscar medidas para poder ejercer estos derechos en nuestras comunidades. Gracias. Sí. ¿Algún otro comentario? ¿Otro comentario? Bien, vamos a continuar. Entiendo que todos tienen clara la tarea. Miren, quiero ir concluyendo la lección 2, destacando algunos aspectos. Los pilares de la gobernanza que nosotros hemos identificado van más allá que la condición natural de tener la ley a favor o leyes creadas para la protección y defensa de nuestra cultura, identidad, pueblo, territorio y otros elementos que ya hemos venido conversando. La gobernanza, necesitamos identificar qué necesitamos trabajar para mejorar la gobernanza de cara a la autonomía plena, la profundización de la libre determinación, la construcción del autogobierno. Sin el temor a equivocarme, esto constituye la base histórica de los procesos que hemos venido abordando. Entonces, el pilar de todo esto es cómo estamos organizados para la libre determinación. ¿Qué tenemos como estructuras organizativas para la libre determinación? Esa es la pregunta 2 de la tarea. Ustedes deben analizar cuáles son los espacios de toma de decisiones, los espacios de análisis, concertación y qué autoridades deben de conducir la ejecución de los acuerdos de la comunidad o de las comunidades que conforman un territorio o constituyen un pueblo indígena. Entonces, hemos venido reflexionando por varios días que cada instancia tiene sus limitaciones y estas limitaciones los conllevan a sus obligaciones. Muy pocas veces nos hemos encontrado en la situación que perdón, entonces tenemos que valorar cuáles son nuestras organizaciones y nuestras instituciones. Como hacíamos en la reflexión amplia de la tarea, analizábamos que hay algo que llamamos instituciones formales e instituciones informales. Por ejemplo, en muchos de nuestros contextos comunitarios de Centroamérica, la iglesia tiene una organización formal, pero de cara a su fin. Sin embargo, aunque el pastor, el sacerdote,
no es una autoridad vinculante a los derechos comunitarios, es un actor clave en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la autoridad, porque es una voz autorizada, es algo que llamamos últimamente en los movimientos sociales, es un líder de opinión. Entonces, ese es un ejemplo de un liderazgo que se presenta en las comunidades y que es influyente en la construcción del poder. Entonces, repito, la autoridad de la iglesia, sea de cualquier denominación, predominan las iglesias cristianas en nuestro entorno, hay un liderazgo, pero es una institución informal frente al derecho de las comunidades, que tiene mucho peso, que es muy incidente, es cierto, pero no es una autoridad formal del ejercicio de gobierno, del ejercicio de la autonomía, pero sí ejerce un poder. Después tenemos otras instituciones que podemos llamar informales, que son las familias. Las familias son formales frente a la construcción familiar. Sin embargo, hay familias que tienen más poder unas que otras, y eso es natural. Y responde a un liderazgo, responde a una historia. Entonces, ahí son espacios informales del poder. Entonces, hay que identificar cómo están los espacios formales y los espacios informales de nuestras organizaciones. Las informales no son vinculantes en el ejercicio de la libre determinación, pero son estratégicas en alcanzar la libre determinación. Entonces, es importante tenerlo presente porque esa es la construcción social y es la construcción de la gobernanza. Otro de los elementos que es un pilar del desarrollo es qué normativas de gestión a través de protocolos y reglamentos comunitarios hay formales en nuestros territorios. Decían dos compañeros ayer que era importante, como Jeremías y Roger, hacían hincapié en sistematizar las normas que están en la cultura oral. Les cuento que hay detractores. Hay personas que piensan diferente, que justifican y sustentan que se debe de conservar en la cultura oral. Yo personalmente, en mi criterio y mi experiencia propia, insisto en que se deben de ir sistematizando, especialmente cuando las comunidades están atravesando una crisis de desorganización, de desunión, de divisionismo profundo. Entonces es necesario sistematizar. Pero esto es clave, porque nosotros hemos avanzado en varios instrumentos formales propios de comunidades, como también en procesos de áreas protegidas, que más tarde vamos a ver en una presentación breve al respecto. Y hemos visto que sostener estos protocolos y estos reglamentos no ha sido sencillo para las estructuras comunales y territoriales, y que necesitamos ir revisando y encontrando la posibilidad de consolidar una mayor claridad en los procesos de gestión que se derivan de estos reglamentos. Y si ustedes ven arriba, dice mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Creo que ahí tenemos una profunda debilidad en la construcción del gobierno. Y efectivamente, cuando hay debilidad en la construcción de la rendición de cuentas, los procesos que se gestan en las comunidades tienden a ser profundamente débiles. Y es necesario tener esto en cuenta porque
las comunidades tienden a no respetar a sus autoridades cuando los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas son frágiles y débiles. En la región centroamericana, hace unos 20 años, estuvo de moda el desarrollo y fomento de gobiernos locales. Entonces, casi todos los recursos financieros que se venían para la región de la cooperación internacional se enfocaban en el fortalecimiento de los gobiernos locales. Entonces, hubo toda una campaña regional de fortalecer los gobiernos municipales. Posteriormente, en la evolución y construcción de procesos territoriales, mejorar el alcance de derechos que hemos tenido los pueblos indígenas, el reconocimiento de nuestros territorios y nuestras instituciones de gobierno, se han dirigido algunas políticas en algunos países de recursos financieros de los presupuestos nacionales de la República para mejorar las condiciones institucionales y las agendas de estas comunidades. Ayer, tanto Costa Rica, Honduras y Nicaragua, no tanto lo vimos en Salvador y Guatemala, no se mencionó mucho, no sé cómo es la experiencia, como no lo han mencionado los compañeros. Se mencionaba del injerencismo desde afuera y que esto afecta en los procesos de libre determinación y de gobernanza. Y quiero decirles que hay que tener cuidado con los recursos asignados dentro de las políticas de Estado. En primera instancia, porque son recursos auditables, en primera instancia. Y muy pocas institucionalidad se ha desarrollado en mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Y aunque no hay procesos formales de exigir la rendición de cuentas, terminan en informes de auditorías de las contralorías de las repúblicas de la región, informes donde se mencionan malversación de fondos, incumplimiento de procedimientos que mandatan las normas nacionales con estos recursos asignados. No ha habido mayor trámite judicial por estos malos usos de recursos, frente a las normas que establecen los recursos públicos de cada país y que son asignados a las comunidades o territorios dentro de sus instituciones. Pero si ustedes reflexionan, con el mediano y largo plazo, ¿qué tipo de repercusiones trae a la comunidad? La falta de transparencia en la ejecución de estos recursos, el incumplimiento de las normas de usar estos recursos. No voy a profundizar en eso, pero sí son consecuencias severas. Se transfiere de alguna forma informal el poder, me debes, de chantajeo. Entonces, nos encontramos que nuestras autoridades después se encuentran vulnerables a acceder a todo tipo de política, a todo tipo de propuesta que viene desde afuera, frente a esa incompetencia de poder hacer procesos transparentes de gestión y de rendición de cuentas con los recursos que se están recibiendo del Estado. Pero asimismo, previo a llevar a esto, en la región, uno de los pilares de la gobernanza de cara a la libre determinación y fortalecer los autogobiernos son los mecanismos de participación y concertación. Ya hemos venido hablando. Tristemente, hay una ola, parece un tsunami en todas las comunidades de la región, las crisis en los procesos democráticos de elección de sus autoridades. Ya lo mencionaba Roger ayer,
o el compañero Salinas sobre cómo hay decisiones que se están tomando en las comunidades, en el sector hondureño, y cómo paralelamente las autoridades municipales están haciendo injerencia de cierta forma, ejerciendo ciertos procesos de legitimar la naturaleza de las comunidades al hacer procesos similares paralelos. Entonces, esto es una crisis y hay que tener en cuenta algo. Hemos estado cayendo en un círculo vicioso que cuando miembros de la comunidad son electos para alcalde o para gobernadores del departamento o de cierta estructura territorial, ajeno a la naturaleza de instituciones comunitarias o territoriales propias del pueblo indígena, toman decisiones y dicen, la estoy tomando, es el pueblo que está tomando la decisión porque yo soy miembro de tal pueblo indígena. Soy un líder. Pero, ojo, hay que tener cuidado en eso. Y eso debe de ser un mecanismo que debe quedar claro en los protocolos y reglamentos comunitarios y que a su vez deben de estar claros en los mecanismos de participación. Yo puedo ser perfectamente del pueblo misquito, ser elegido alcalde, pero eso no hace que la alcaldía sea misquita, porque las normas y reglas que rigen la administración de una alcaldía son de carácter nacional y obedecen a políticas nacionales, no a la política de ese pueblo. Que en política sí podemos hacer ciertas consideraciones para el pueblo, eso es cierto, pero no significa que eso convierte a esa institución en una institución indígena. Entonces, esto es importante aclararlo porque muchas veces no nos damos cuenta y mencionamos la alcaldía en Verá. No, el gobierno municipal en Verá. El gobierno municipal en Panamá no es en Verá. Los en Verá tienen sus propias estructuras de gobierno. No puede ser solo porque miembros en Verá, obviamente siendo la mayoría de la población en un X o Y municipio, ser las autoridades. Eso no convierte a esa institución en institución de ese pueblo. Entonces, esto es importante analizarlo y profundizarlo. Y por último, como pilar de gobernanza, ¿cuáles son nuestros sistemas de planificación y ordenamiento? Este es un tema delicado, es un tema de fortalecimiento institucional, es un tema fuerte que hay que seguir trabajando. ¿Se acuerdan que yo les decía ayer, y tomando en cuenta las palabras de Ban Ki-moon sobre que el desarrollo no solo viene por infraestructura de carreteras, escuelas, hospitales, energía eléctrica, agua potable? Esos son resultados de que el desarrollo parte de la buena gobernanza. Y para poder llegar a tener mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas buenos o muy buenos, tenemos que tener sistemas de planificación y ordenamiento más buenos todavía. Porque ¿cómo puedo rendir cuentas si no hay un sistema de planificación? ¿Cómo puedo rendir cuentas si no hay un ordenamiento? ¿Cómo puedo ser transparente si no hay normas que regulan? ¿Cómo puedo ser transparente si no hay participación? Entonces, todos estos elementos al final son el corazón de cuando nos dicen y llegan a nuestras comunidades programas, proyectos de fortalecimiento institucional. Al menos guarden esta lámina y propónganse algunas acciones frente a estos 5 elementos. Fortalecimiento institucional no es únicamente computadoras, motocicletas, carros, internet. No, esas son cosas importantes. Pero eso solo representa el 20% de la verdadera gestión de fortalecimiento institucional. Entonces, yo recomiendo que estos elementos sean aspectos que consideremos y que tengamos en cuenta como pilares de la gobernanza. ¿Algún comentario, compañero?
Abro micrófono para ustedes, compañeros. Pueden dar sus aportes. ¿Me están siguiendo? ¿Que nadie reacciona? Profe. Sí. Bueno, ay, disculpe que repetidas veces participo, pero es que los temas que usted está tocando realmente, como repito, siempre son muy, muy importantes. Y mire, nosotros, el pueblo Miskito de Honduras, ahorita estamos en nuestro departamento, vivimos con las leyes políticas municipales. Existen 6 corporaciones municipales que últimamente son los más fuertes atacantes que tenemos en cuanto a la obstruencia de nuestra buena gobernanza. A pesar de que nosotros, bueno, el pueblo Miskito, mediante sus consejos territoriales, tienen sus títulos de tierra, pero como dijo usted muy claro, y eso es muy cierto y muy real, nosotros lo estamos conviviendo ahorita, estamos viviendo aquí. Hay de los 6 alcaldes, los 5 son misquitos y misquita, y uno es prácticamente es ladino, o decir tiene 70% de sangre ladino, que vive en la comunidad del compañero Salinas. Lo que quiero decir con esto es que, pero eso, con que tengamos la mayoría de alcaldes misquitos, no significa que la alcaldía, las leyes han cambiado. Sin embargo, siguen siendo las mismas. Ellos nos están, las leyes nos están atacando o nos están obstruyendo de una u otra forma para gobernar nuestros recursos, porque nosotros creíamos de que después de los títulos de tierra en el mes de abril de 2014, que recibieron los títulos de tierra nuestros consejos territoriales, los 12, creíamos que esto iba a venir a resolver, por decir todo, pero en realidad ahorita nos enfrentamos con las leyes de las municipalidades. Entonces nosotros como pueblo, como consejos territoriales, ahorita en nuestra gobernanza, nuestro mayor obstáculo son las alcaldías. Pero sí, estamos buscando mecanismos para poder alcanzar un diálogo o cómo poder llegar a poder gobernar de una buena manera nuestros recursos naturales. Existe también agentes internos, como decía yo ayer, que vienen a enflaquecer nuestra gobernanza. Agentes internos, compañeros en las estructuras o otras organizaciones, pero mayormente con los que estamos enfrentando más en estos momentos son con las alcaldías, porque hasta ahorita sigue intrometiéndose las alcaldías en estos asuntos de gobernanza. Porque, y quiero hacer también una pregunta, profe. Las alcaldías, la mayoría no tienen ejidos municipales. La pregunta que le quiero hacer, profe, es que las alcaldías aquí en nuestro territorio no tienen ejidos municipales. ¿Cuál podría ser el mecanismo o cuál podría ser el acuerdo para que nosotros que tenemos los títulos de tierra, mediante un diálogo, poder de repente ya tener una dinámica de manejo, de gobernanza en nuestros territorios que sean más amena y que sea más fructífera para el desarrollo de nuestras comunidades? Buenos días, gracias. ¿Algún otro comentario y pregunta?
Compañeros, Buenos días nuevamente, profe. adelante. En este caso, quizá un poco como ver la situación que actualmente todos los pueblos indígenas vivimos, ¿verdad? Es cierto como el compañero ya lo dice, que en muchas veces las municipalidades no tienen ejidos municipales, pero son los que siempre quieren tomar el poder de los recursos naturales que hay en las comunidades indígenas. En el caso de nosotros, aquí en mi comunidad donde yo vivo, estamos teniendo y viviendo ese caso, donde ancestralmente, pues nuestro territorio siempre lo han manejado la comunidad, el cuidado y todo eso, siempre lo ha manejado la comunidad, pero hace unos meses se dio una situación un poco bastante delicada en el sentido de que el gobierno municipal con con la institución del INAV, que es el que se encarga del cuidado de los recursos en el sentido de ejidos que pertenecen a la municipalidad. Pero en este caso, aquí en Guayabo, donde yo vivo, han hecho un convenio donde entre la municipalidad y el INAV quieren ¿cómo le dijera? Tomar el control de nuestros recursos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y entonces estamos en estas situaciones que posiblemente mañana se llevaría una asamblea general de mi comunidad para pelear ese derecho, de que siempre el cuidado lo va a mantener la comunidad. Y como decimos, ¿verdad? Las comunidades indígenas enfrentamos muy difícilmente ante las leyes para poder ser reconocidos, pero sin embargo, a través de todo el esfuerzo que se hace, es poco o casi nada hemos resuelto, ¿verdad? Pero confiamos que con todas las formaciones que nosotros recibimos como jóvenes, podamos incluirlo también y podamos ponerlo en práctica para poder defender nuestros derechos, ya que como pueblos indígenas, como pueblos originarios, siempre hemos sido marcados la vida por los gobiernos del Estado, ¿verdad? Pero yo pienso que todos estos temas que estamos tratando en este diplomado nos ayudan mucho a cómo poder defender como jóvenes, ya que la defensa de nuestros recursos no solo depende de la gente ya grande, sino que es un conjunto, es un colectivo que tenemos que hacer. Y pienso yo que todas las experiencias que vivimos las comunidades indígenas son las mismas de distintas maneras o se promueven de diferentes formas, pero sí llegamos a una conclusión de que vivimos la misma situación. Pero yo pienso que si nosotros hacemos un buen esfuerzo, todo esto se logra, aunque muchas veces hay comunidades que han tenido que dar la vida por la defensa de su territorio, ¿verdad? Eso es muy cierto. En el pueblo Chartí, pues esto se ha dado mucho en otras comunidades de otro departamento. Muchas personas han ofrendado su vida, pero igual, siempre seguimos adelante. Hemos tenido tanto como algunos avances, como también muchas dificultades. Pero todos estos temas que se están tratando, pues nos ayudan mucho y esperamos que todos nuestros procesos, pues al fin puedan ser atendidos, ya que los únicos que promovemos y luchamos por llevar una vida con un poco de orden en relación con la naturaleza y todo nuestras, mm, nuestras formas de vida, pues somos los pueblos indígenas, ¿verdad? Muchas gracias y buenos días. Sí. ¿Algún otro comentario? Sí, buenos días. Buenos días, Cindy. Buenos días. Profesor, a mí me parece muy interesante lo que usted comentaba sobre el proceso de desarrollo de las comunidades que va más allá de un resultado de infraestructura. Por lo menos en Costa Rica, en mi comunidad venimos apostando y trabajando duramente desde hace más o menos 15 años en la búsqueda de que se nos reconozca un gobierno propio en el territorio, independientemente de lo que determinen las otras comunidades o los otros pueblos en Costa Rica. Nosotros consideramos como territorio que tenemos esa particularidad, que hemos puesto todas las pruebas suficientes de todo el daño que se han causado estructuras impuestas dentro de nuestra comunidad, ¿verdad?
Y durante todo ese proceso también hemos hemos hecho estrategias de lucha, ¿verdad? Para que se nos siga reconociendo, porque además de que somos un pueblo indígena muy pequeño, que fuimos desarraigados de una cultura que está ubicada en Panamá y que venimos construyendo diferentes tipos digamos que reivindicando en nuestra espiritualidad, nuestra danza, nuestro idioma, y nos ha costado mucho, porque si bien es cierto, el Estado nos reconoce como cultura indígena en Costa Rica, eh, para aplicar nuestros derechos ha sido muy difícil. Una de las propuestas que hacíamos nosotros, principalmente con la estructura que tenemos ahorita, que consideramos representativa, como lo es el Consejo de Mayores, planteamos, ¿verdad?, el recoger, el recopilar toda esa memoria de los abuelos y de las abuelas que, como decía usted, sistematizar, la verdad. Sin embargo, había algunas personas en la comunidad, lo estoy contando como un ejemplo, ¿verdad?, de lo que pasa. Algunas personas de la comunidad que se oponían a que, por ejemplo, las sesiones fueran grabadas, a que se hicieran entrevistas a los mayores. Luego pasó que hicimos un trabajo fuerte de diálogo con el Estado, con la institución que es el Tribunal Supremo de Elecciones, donde nos pedían que nosotros probáramos que el Consejo, por ejemplo, tenía más de 10 años de venir funcionando y de venir trabajando como una estructura organizada, legítima, y nosotros decíamos, bueno, cometimos el error de que nunca tomamos el acuerdo en sí por todas las opiniones diferentes que habían de poder sistematizar lo que estábamos haciendo. Entonces yo creo que esa es una de las experiencias que nosotros como pueblos podemos ver, que podemos ir construyendo procesos y estrategias de lucha, de defensa de nuestros territorios y de desarrollo, teniendo en cuenta de que todas las oportunidades y de que no necesariamente tienen que venir académicos de afuera o personas de afuera para construir ese proceso, sino que dentro de las comunidades tenemos esa capacidad de hacerlo, bueno, y que sirve para los procesos de lucha. Entonces yo creo que, bueno, yo sinceramente estoy muy agradecida porque este diplomado virtual también sirve para ver desde otra perspectiva la opinión de personas con mucho conocimiento, como los compañeros y como usted. Y bueno, es una opinión desde un pueblo, ¿verdad? Pequeñito, somos muy pequeños, tenemos nuestras tierras en un 30% en manos de las personas indígenas, el 70% está en manos de personas no indígenas, y aún así seguimos creyendo en una gobernanza propia. Muchas gracias. Muy bien, excelente apreciación, Cindy. ¿Alguien más para ir cerrando esta lámina? Bueno, miren, es interesante ver que en términos generales compartimos una situación similar. Y hay que comprender que es el formato republicano, el formato de la naturaleza de la república. Ahora, hay una cuestión que hay que valorar. Es el alcance en los derechos de los pueblos indígenas. Se ha avanzado mucho en la plataforma jurídica, pero muy poco en la plataforma política. Y este módulo tiene que ver mucho en la plataforma política. Estos elementos que ustedes observan aquí, estos 5 aristas de los pilares de gobernanza, podemos ver que son políticos. Es la construcción política para ejercer esos derechos que hemos alcanzado, más fuertes en un lugar que en otro. Tristemente,
los derechos de los pueblos indígenas y el ejercicio de la libre determinación se ha reducido a la voluntad política, mas no constituye en toda Centroamérica política de Estado. ¿Por qué no constituye política de Estado? Porque a pesar de que se ha reconocido en los instrumentos jurídicos, no hay una sostenibilidad en el abordaje de los mismos. Ustedes pueden leer varias normas, reglamentos, estrategias nacionales y muchas leyes. Y cuando se refieren a las comunidades, a los recursos que quedan en los territorios de las comunidades de los pueblos indígenas, dice, revisar la ley en la materia. Entonces, queda muy pobre el alcance que la ley tiene sobre los derechos de las comunidades. Quedan muy pobres las metodologías, los enfoques, los abordajes de promover el desarrollo, sea económico, social, energético, desde la perspectiva de los pueblos. Y esto pues requiere que nuestras instituciones locales se consoliden, se fortalezcan, en vez de conceder casi ciegamente por un beneficio cortoplacista. Necesitamos ver cómo las comunidades en nuestros planes de vida consolidamos nuestros mecanismos de desarrollo. Quiero irme a una lámina para ir cerrando. Estas ya las hemos visto en la primera clase. Sobre nuestra propuesta en la calidad de vida desde una perspectiva de la economía indígena. La economía se concibe como la distribución de las riquezas, la producción de riqueza y el análisis de las necesidades. La economía indígena hoy en día está trastocada por el cambio climático. En Honduras, por ejemplo, voy a mencionar este caso porque es una experiencia propia. En Nicaragua, la incidencia mal llamada de accidentes laborales, de buzos que mueren o quedan lisiados, que quedan viviendo con discapacidad motora, se ha incrementado. ¿Y por qué se ha incrementado? ¿Esto es una agenda de gobernanza o no es una agenda de gobernanza? Que tu población económicamente activa esté pasando a ser pasivos de la familia. Y los hombres de la familia que trabajaban y producían el sustento de vida pasan a vivir con discapacidad. Es un ejemplo de cómo la gobernanza, desde nuestras perspectivas comunitarias y territoriales, no están viendo la integridad de la situación de la comunidad. Por eso, la primera pregunta es, ¿cuáles son los rasgos principales de su territorio? No puede haber una buena gobernanza sin una comprensión profunda de la vida en la comunidad. Pongo este ejemplo. Tal vez otros compañeros no me están entendiendo porque no viven a la orilla del mar. Pero el pueblo misquito tiene una alta carga de pasivos, de gente que vive con discapacidad, y en el peor de los casos, de muchos jóvenes jefes de familia que fallecen en la actividad laboral del buceo. ¿Y por qué se ha incrementado? Porque nuevos productos de demanda en el mercado de mariscos, como el pepino de mar, demandan nuevas técnicas de pesca, tienen que estar con unas máquinas conectadas a un compresor en la superficie por horas debajo del agua, se incrementan los daños para la salud de los buzos. ¿Qué medidas y políticas están tomando las comunidades sobre esta realidad que se está viviendo en las comunidades?
Conozco un territorio que prohibió el uso de estas herramientas de pesca por la incidencia sobre la salud pública de sus miembros de la comunidad. Sin embargo, no ha tenido la atención que corresponde. Asimismo, podemos analizar lo que pasa en el sector minero, la cantidad de gente de las comunidades que es víctima de contaminación por los químicos que se usan en la minería. A veces no es directa en el territorio indígena, pero nuestros territorios se encuentran en la parte media y baja de las cuencas hidrográficas y traen una alta carga de contaminantes que son usados en la actividad minera o en la actividad ganadera, los plaguicidas, los herbicidas y qué sé yo, cuántos químicos orgánicos se usan para la actividad ganadera. El mismo, después los productos derivados, lácteos, que también generan una cantidad de desechos y todo esto viene. Entonces, al final de cuentas, el cambio climático también viene a incrementar los daños de estos elementos que estoy mencionando, porque hoy los buzos tienen que ir a mayor profundidad, hoy los ganaderos necesitan más bosque para convertirlo en pasto porque no está produciendo bien las zonas tradicionales de agricultura, o las zonas donde vivimos los indígenas llueve más y hay más agua, entonces todos los ganaderos que quedaron en el corredor seco están trayendo su ganado a las zonas del trópico húmedo. Entonces nos estamos encontrando a varias cuestiones que tienen que ser analizadas en la gobernanza a la luz de los procesos de políticas territoriales. Entonces, yo recomiendo que en nuestras agendas de gobernanza tenemos que trabajar como medios de vida y economía para el buen vivir, al menos, compañeros, 5 elementos. El manejo de los recursos naturales. Ojo, manejo de recursos naturales incluye la conservación, pero no es exclusivamente la conservación. El manejo conlleva al uso sostenible. Y no sé si en el módulo 1 vieron sobre el convenio de la diversidad biológica y sobre 2 artículos muy importantes. El artículo 8, inciso J, y el artículo 10, inciso C, sobre los usos consuetudinarios. Entonces, hay que tener presente que en el manejo de los recursos naturales es importante armonizar las buenas prácticas de los conocimientos tradicionales sobre el uso de la biodiversidad. Por ejemplo, la recolección, la caza, la pesca de subsistencia, perfectamente puede coexistir con ejercicios de áreas de conservación, siempre y cuando sean con las medidas tradicionales que usa la comunidad. Pero también la comunidad requiere acceder a sus recursos naturales para desarrollar sus actividades económicas, no solo en lo interno de las comunidades, también nos requiere de acceso a mercado. Mientras no tenemos un estereotipo, por ejemplo, que las comunidades no deben de explotar los bosques, vienen los madereros y nos compran la madera y nos destruyen los bosques. Y nosotros terminamos siendo vendedores de árboles, no de madera. Entonces, estas cuestiones son muy importantes tenerlas presentes y que deben de ser consideradas para fines de gestión del manejo de recursos naturales. Asimismo, de cara a toda la crisis de pobreza, hay un pilar que es necesario que sea agenda de gobernanza a toda costa, compañeros. La capacidad de producir alimentos. No me están preguntando, pero ahorita que estoy aquí en mi ventana dando esta conferencia, han pasado vendiendo pescado de la mejor calidad, camarón gigante, casi que escala jumbo, como se le llama, que hace años no se miraban en nuestro pueblo, que se comercializaran. Y si se comercializaban siendo barato antes, no bajaban de
$5 la libra. Ahorita lo están vendiendo a menos de $2. ¿Por qué? Con toda la crisis del coronavirus, los mercados se han venido cerrando. Estos productos alimenticios que deben de comercializarse en corto plazo para que conserven su calidad, no los están acopiando las grandes empresas de mercado internacional. Entonces los pescadores están vendiéndolo ahora aquí en la comunidad donde nosotros vivimos y a un precio bajísimo, porque es para consumo local. Nadie va a poder pagar $10 por una libra de camarón, pero se están pagando, o sea, ahora lo están vendiendo a $2, $2.50, camarón grande. Entonces, ¿qué quiero poner con este ejemplo, Roger? Que la capacidad de producir alimentos no debe de ser vista solo de cara al mercado. Debe de ser vista también profundamente de cara a mejorar la seguridad alimentaria de la comunidad. Muchas veces las comunidades caemos en la tentación de vender nuestros productos básicos de alimentación y los reemplazamos por comida más cara y de menor calidad que llega a nuestras comunidades de afuera. Entonces, ojo con esto. Nuestras agendas de gobernanza deben de consolidar y empujar a mejorar la capacidad de producir y consumir alimentos de mejor calidad. No es casualidad que cuando se hablan de que los territorios indígenas tienen a la población más pobre en los mapas de pobreza de nuestros países, uno de los principales criterios es que nuestros niños son desnutridos. Uno de los criterios es que tenemos la mayor incidencia de enfermedades en nuestra niñez. Uno de nuestros mayores indicadores de pobreza es que las mujeres sufren de una alta mortalidad materna. El otro día pregunté en una comunidad, ¿cuántas mujeres han muerto este año en asuntos de embarazo? Como 4, no es mucho, dicen ellos. 4 mujeres. ¿Y cuántos miembros tiene la comunidad? 300 habitantes. Entonces, de 300 habitantes que mueran 4 mujeres, estamos hablando más de una mujer cada 100 habitantes. Esto es catastróficamente feo. Entonces, a veces nosotros cuando nos conviene, nos han enseñado desde afuera a ver el número natural. Sin embargo, nos hace falta estudiar los índices demográficos para entender la seriedad y gravedad de la crisis que estamos viviendo en las comunidades. Cuando un país dice, mueren 50 mujeres cada 100,000 habitantes, multipliquen 300 para llegar a 100,000 habitantes y multipliquen después ese coeficiente por 4, quiere decir que casi están muriendo 10,000 mujeres. ¿Cómo, perdón? 1,000 mujeres, si fueran 100,000 habitantes. Entonces, esto es un tema serio que nosotros estamos descuidando en nuestras agendas de gobernanza, el tema de la producción de alimentos y velar e incentivar el consumo adecuado de los alimentos. Entonces, de repente, inconscientemente, nuestras estructuras de gobernanza y de gobierno en su gobernabilidad están preocupados porque el gobierno nacional asista con esos bonos alimenticios que en la escuela le dan de comer al niño. Pero estamos inconscientemente cediendo nuestra responsabilidad, la razón de ser de nuestros territorios, de producir nuestros alimentos de calidad que conservan nuestros conocimientos tradicionales en su producción. Entonces, este análisis crítico que yo les estoy presentando a ustedes ahorita amerita en buena medida que consideremos que el manejo de recursos naturales, incluyendo la tierra, los bosques y la biodiversidad, debe de conllevar de forma profunda y rápida y ágil a la protección de la vida a través de mejorar nuestra capacidad nutricional y alimentaria como base. De hecho,
La mayor vulnerabilidad que sufren las comunidades cuando caen en actos ilícitos de venta de tierra, venta de recursos naturales, es por el hambre. El hambre nos vuelve vulnerables. Entonces, la primera agenda de gobernanza es trabajar en reducir el hambre. Asimismo, hay que velar porque los procesos de gobernanza conlleven a la salud, educación y comunicación con pertinencia. Estos son elementos claves del desarrollo de la economía indígena porque tristemente nosotros mismos como pueblos indígenas hemos caído en discriminar nuestros sistemas tradicionales de salud. Cada vez públicamente recurrimos más a estas unidades de salud que crea el Estado, que no son malas, son necesarias, pero también tenemos que fortalecer nuestro sistema de salud propio que tradicionalmente han jugado las comunidades y que protegen los sistemas de conocimientos tradicionales. Asimismo, en la educación. Pregunto, como parte de gobernanza lo recomendamos en muchos territorios. Ustedes saben que hay una política que se llama educación bilingüe, ¿verdad? Y recientemente se ha empujado mucho ahora intercultural y bilingüe, educación intercultural y bilingüe. Con excepción de unas cosas maravillosas que vi en el territorio de Gunayala, de Panamá, donde están los sistemas numéricos en cuna, las formas de contar que cambian para cada área. No es lo mismo contar personas que contar pescado, tienen diferentes sistemas numéricos. No es lo mismo contar dinero que contar coco, tiene diferentes sistemas numéricos. Me sorprendió mucho porque normalmente en la región, y algún esfuerzo que está haciendo Guatemala también, que es excepcional, la educación se ha quedado mucho en bilingüe. Y hay un esfuerzo profundo de traducir los libros de texto formales nacionales a la lengua indígena. Sin embargo, lo intercultural está quedando muy pobre. Pregunto, ¿cuántas comunidades han impulsado que sus ancianos y mayores den cátedras a sus niños en la escuela? Que 2 veces al mes o 1 vez al mes den una conferencia a los ancianos, a los niños de la comunidad, a los jóvenes de la comunidad. Muy poco. Pero sin embargo, estamos esperando que la educación intercultural y bilingüe llegue de afuera. Pero esas son agendas de gobernanza que nosotros necesitamos profundizar. Hay un conocimiento de tradicional y de práctica de conocer el clima, de entender cómo funciona el clima. ¿Dónde lo estamos enseñando? ¿Es suficiente el esfuerzo que se hace en la casa? ¿En la familia? ¿O hace falta también irlo formalizando como parte de esa educación intercultural y bilingüe? Entonces, esto conlleva que en la comunidad hace falta profundamente trabajar y mejorar en la comunicación horizontal y vertical. La comunicación como base de la participación política, la comunicación como base de la construcción de consenso, la comunicación como base de la concertación. Y por último, en este aspecto, voy a mencionar lo referido a comercializar. Ayer alguno de los compañeros de Honduras mencionaba cómo desde la municipalidad se quiere imponer el precio de comercialización de la medusa. Sin embargo, creo que nuestros gobiernos territoriales y comunales deben de estar promoviendo mecanismos comerciales, mecanismos de acceso a mercado, mecanismos de reducir intermediarios, mecanismos de mejorar el acceso al crédito.
Entonces, son cuestiones que deben de ser garantías en los procesos de gobernanza, para que así nuestros recursos naturales tengan mayor sostenibilidad. El manejo de recursos naturales no solo es reglamento, sino que requieren en buena medida de mejorar en estos 4 pilares para conllevar al manejo adecuado de los recursos naturales. Esto yo se los dejo como reflexión y que debe de ser insumo para mejorar su trabajo que van a presentar en el inciso 5 de su tarea que estamos haciendo. Abro micrófono para ir cerrando la clase de hoy. Auditorio, los escucho. ¿Nadie? ¿Nadie aporta? Buenas, quiero aportarle un poco. Soy Sergio Ortiz de El Salvador. Tal vez acá se habla también en el tema que usted ha impartido, de la economía indígena y buen vivir, cosa que en nuestro entorno casi no se tiene porque se ha caído más en un consumismo y no en poder consumir lo nuestro, ¿no? Y es de esa forma que tener la capacidad de comercializar y de producir alimentos se da de acuerdo a cuánto es el sistema que nos influye, ¿no? En cambio acá en el país es muy pocas las personas que producen, pero sí se produce. El problema es que son muy pocas porque se ha caído más en un consumismo y ya en como pueblo, como pueblos indígenas, ya es poder producir lo nuestro, consumir, saber lo que nosotros consumimos, si consumimos salud, o como ya usted lo decía, que a veces uno consume cosas que no son nutritivas para uno, y en el sistema propio es que nosotros produzcamos lo nuestro y consumamos lo nuestro y poder como venderlo localmente, pues, pero en sí son más ideas de capitalistas que se han el bombardeo, los bombardeos de que cómo nos quieren ver el sistema y es de esa forma que nosotros no, como pueblos indígenas, tenemos nuestras propias capacidades y medios de producción para poder seguir hacia adelante, ¿no? Pero en el caso de El Salvador, nosotros, como ya dijo usted, las economías de El Salvador son muy capitalistas y en el caso fuimos expropiados pues, hasta de nuestra propia cultura y todo eso, pero eso no quiere decir que no hemos avanzado. Sí, se ha avanzado con el reconocimiento del artículo 163 de la Constitución y es de esa forma que nosotros vamos avanzando también y con el plan PIE que le dio el visto bueno las organizaciones internacionales y eso es muy importante. En el caso de El Salvador sí ha avanzado bastante, pero en sí no se tiene la gobernanza propia de nuestro pueblo porque fuimos invadidos, pero no, tal vez porque no tenemos influencia, no tenemos incidencia. Entonces hay que avanzar tanto en el área de económica y política. Como pueblos tenemos que ir avanzando, ¿no? A ganar más espacios de poder y de decisión para poder avanzar lo que ya usted dijo, profesor. Gracias. Muy bien. ¿Otro comentario? Profe. Jeremías Salinas de Honduras, pueblo Misquito. Sí, muy interesante el abordaje del tema. Yo creo que
es un tema que a nivel de pueblos nos complica bastante en el sentido de ver varios aspectos. Claro que este sería, digamos, lo óptimo para poder tener, digamos, en primer lugar, un desarrollo sostenible. Eso es lo que nos apunta. Pero yendo, digamos, en los desafíos, básicamente quisiera hablar un poco la experiencia nuestra. Nosotros estamos trabajando con dos temas aquí. El tema de la producción del cacao a nivel de mi territorio y la producción de alimentos, todo lo que es granos básicos y algunos tubérculos. Pero tenemos un dilema grande. Bueno, el primer tema es el tema de mercado. La ubicación geográfica nos complica, los costos operativos son demasiado altos. Lo otro es también otro desafío grande que sentimos es también la parte de conectividad. Muchas veces, digamos, con el mercado externo, nos complica tener esa línea de comunicación de manera constante. Y hay otros desafíos, sobre todo, pero quisiera enfocarme en algo que me interesó mucho, este tema del buen vivir y el tema también, el tema organizativo. Yo siento en mi experiencia de que en el tema organizativo, todavía a nivel de mi territorio siento eso. Yo trabajo para un programa de la cooperación y siento de que el desafío grande que tenemos a nivel de cooperación es que el tema organizativo, digamos, hay una estructura organizativa un poco oriental, digamos así, porque no se ha, las cooperaciones han entrado y han formado a su manera, o algo otras, algo otros proyectos de gobierno central que también han venido y han desarrollado la misma estructura. Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones no son sostenibles. En el momento en que están los técnicos, en el momento que están la cooperación o los fondos, funciona. Pero una vez de que se va los cooperantes, los mismos técnicos, ya cuando no hay fondo, digamos, se cae. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un montón de proyectos, nosotros le llamamos elefantes blancos, inversiones fuertes en las comunidades, y quedan solamente los edificios. Hay veces, más bien, ¿qué es lo que pasa? La misma gente empiezan a pelearse entre ellos por algunas herramientas que quedan para adueñarse. Entonces han caído a un vicio de que más bien los proyectos de desarrollo lo han tomado como un beneficio más personal, muchos de los líderes. Entonces justamente también ha venido esta parte donde ya la gente ya no cree en los proyectos. Entonces, realmente para dar, digamos, esa visión más un poco claro, yo creo que es muy importante estos puntos tomarlos en consideración, sobre todo para que la comunidad tenga un desarrollo, pero de manera sostenible. Gracias, solamente es un aporte mío. Muy valioso. ¿Alguien más, por favor? Sí, profe. Con respecto a la alimentación, como ya se ha mencionado, ¿verdad? ¿Qué tipo de alimentaciones se consumen en las comunidades? Bueno,
En este caso, nosotros como comunidades indígenas, pues tenemos una base fundamental de lo que nuestros ancestros siempre han consumido como para tener una buena alimentación. Quizá no la mejor, pero sí para tener una sana alimentación. Ellos siempre nos han inculcado, en el caso de mi comunidad, a consumir las hierbas, como también las frutas que se cosechan, puesto que mi comunidad pues no comercializa ni dentro de su comunidad ni fuera de la comunidad, por decirlo, como en la cabecera municipal, ¿verdad? Entonces, cada quien consume lo que tiene, consume lo que cultiva. En el caso de nosotros, vivimos más que todo del maíz y del frijol, acompañado por el resto de verduras o de otras plantas que se siembran, ¿verdad? Entonces, tanto como en la alimentación, como también en la práctica de las medicinas. Últimamente estamos prácticamente cayendo, como ya decimos, ¿verdad? En el consumismo de lo fuera, de lo nuestro. A veces, según las promociones que nos traen o las diferentes explicaciones que traen vienen desde fuera, ¿verdad? Entonces nosotros como comunidades originarias dejamos de consumir lo que es nuestro, lo que en realidad nos ayuda, ¿verdad? Tocando en el uso de la medicina tradicional, en estos tiempos en el que se ha vivido muy fuerte de pandemia, quizá en mi comunidad no, gracias a Dios no se ha vivido ningún caso, pero tampoco decimos que no la vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, aquí lo que muchos han estado consumiendo es para esta enfermedad son medicinas naturales y gracias a Dios las personas pues se han recuperado. Entonces vemos como algo bastante complicado, ¿verdad? Porque dicen que la enfermedad que anda del COVID-19 es muy mortal, que nadie se salva, pero realmente si nosotros confiamos en lo que la naturaleza bueno, Dios nos ha dado a través de la naturaleza, entonces sí se encuentran las soluciones, pero como ya usted lo decía hace un momento, ¿verdad? Que debemos de buscar las medidas o las soluciones posibles que pueden existir ante los diferentes momentos críticos que nos toca vivir, ¿verdad? Entonces, nosotros como pueblos tenemos una gastronomía que es muy antigua, ¿verdad? Consumiendo hierbas, tanto como para alimento como también para medicina. Igual, practicando otros tipos de alimentación que son parte propia de cada comunidad, ¿verdad? Porque viéndolo bien, cada pueblo o cada comunidad tiene su propia base alimentaria, ¿verdad? Entonces, sí, realmente es un tema muy complicado donde depende cómo cada familia alimente a su familia, ¿verdad? Porque en el tema hablando del sentido de la desnutrición, sí, en las comunidades indígenas o en los lugares que acá le llamamos rurales, es donde más se ha dado estos problemas de desnutrición. Pero no significa de que tal vez no haya lo necesario, sino que como en muchas veces nosotros lo platicamos en mi familia, que todo la desnutrición depende de la manera de cómo los padres alimentan a sus hijos. La educación también depende de cómo los padres ejercen la educación hacia sus hijos, ¿verdad? Entonces, sí reconocemos que como pueblos indígenas tenemos muchos factores que nos ha estado costando y limitando nuestras oportunidades, pero también tenemos algo que es propio y que lo hemos dejado quizá de aplicar en nuestra vida, tanto como en nuestra lucha, por lo mismo que los gobiernos estatales, ¿verdad?, nos han venido como haciéndonos callar todo lo que podemos o lo que sabemos, incluso lo que practicamos, ¿verdad? Muchas gracias. Muy bien. Si no hay otro comentario, voy a ir cerrando. ¿Algún comentario más? Bueno. La compañera ha estado participando de Costa Rica, Olobuku, y nos menciona que tiene problemas en su
en su micrófono, pero me escribe y me dice que la comunidad de su territorio ha protegido la gastronomía ancestral. Sin embargo, los elementos que constituyen esta gastronomía han caído en la demanda del mercado, entonces se han ido a la tendencia de comercializar. Y con los ingresos, pues están comprando otros tipos de alimentos que no constituyen parte de su gastronomía. Y entonces, pues esto es una debilidad. Por eso les estoy compartiendo esta lámina sobre las dinámicas y presiones desde afuera para el desarrollo y qué pasa con la economía de subsistencia. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo nuestro patrón de consumo está severamente alterado a través de los mercados que llegan, a través de las tecnologías que nos están invadiendo y las nuevas formas de energía que llegan a nuestro sistema. Sin embargo, nuestros patrones de consumo, nuestras formas y estrategias que tienen que ver mucho con la organización que mencionaba el compañero de Honduras, están siendo muy lentas. Esto no tiene mucho peso, tiene menos peso y esto tiene más peso. Entonces nos está ganando el proceso consumista que está llegando a la comunidad y nuestra dinámica de producción es muy lenta. Entonces, ¿qué nos termina ganando? El consumismo. El consumismo nos está ganando porque nuestros patrones de producción van muy lentos. Y una clave de esto, la base, es nuestra forma y estrategias de producción. De repente nos enseñan que es mejor usar energía eléctrica para producir en masa, porque queremos tener el teléfono, porque queremos pagar la televisión por satelital, porque queremos tener ahora aire acondicionado en la comunidad, porque ahora queremos comprar un vehículo. Entonces, todos estos elementos externos nos están obligando a no tener un equilibrio en nuestras formas y estrategias de producción, incluyendo en la organización. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto en gobernanza, le estamos llamando a la necesidad de desarrollar nuestra economía política. ¿Cuál es la economía política de un territorio? Yo recuerdo que hace unos años, antes de que las políticas neoliberales del FMI y a través de otros órganos financieros promovieran la privatización, los países se esforzaban mucho en que no haya fuga de capital. ¿Qué significa fuga de capital? ¿De qué me sirve que una familia exitosa de la comunidad desarrolle una empresa bonita de madera, pero toda la ganancia la está invirtiendo en la capital? Entonces, lo que está pasando con los recursos de la comunidad es que se están yendo para invertir y mejorar la calidad de vida en otras partes. Entonces, las políticas económicas que se necesitan desarrollar en los territorios son una cuestión que debemos de ir profundizando, porque sí ameritan una mayor profundización. Y en ese sentido, quiero mencionarles que esto va a estar en la plataforma y que es necesario que pensemos que la gobernanza no es exclusivamente un asunto de no ver lo económico. Lo económico es una de las cosas vulnerables en la comunidad y los territorios necesitamos en nuestras políticas de gobernanza profundizar en nuestros modelos de economía. Con esto cierro esta lección. Estés en pendiente de la cita para la próxima clase el día lunes y la tarea ya va a estar disponible en la plataforma. Muchas gracias. Gracias, buen día. Saludos a todos y feliz fin de semana.